Bueno, y vamos a hablar de los números enteros, pero ahora vamos a empezar a definir algunas operaciones y vamos a hablar del orden de los números enteros. Bueno, cuando hablamos del orden de los números enteros, entonces, ¿qué es lo que definimos? Vamos a definir cuál es el número, cuál es la posición que debería ocupar o cuál es el valor que tiene un número, o sea, el valor relativo que tiene un número respecto a otro en lo que concierne a los números enteros. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Por ejemplo, si yo tengo un menos 2 y tengo un menos 4, entre estos dos números, ¿cuál sería el mayor? Entonces definimos que, como vimos anteriormente, los números enteros, entonces, del 0 al infinito positivo, decimos que son positivos, y cuando venimos del infinito negativo hasta el 0, entonces son negativos. Bueno, entonces, como ambos números son negativos, yo debo ubicarme en el extremo izquierdo de la recta numérica. Entonces, cuando tenemos números en el extremo izquierdo, o sea, cuando ambos números son negativos, lo que yo debo definir es cuál de los dos números está más cerca al punto de origen. En este caso, entre menos 2 y menos 4, ¿cuál número está más cerca al origen? Si observamos, entonces arrancamos con 0, menos 1, menos 2, menos 3, aquí continuaremos con menos 4. Quiere decir que menos 2 es el número que está más cerca al origen de ellos dos. Por ende, menos 2 es mayor que menos 4. Si lo vemos de pronto aplicado a alguna situación de la vida cotidiana, por ejemplo, entonces hablaríamos de que si yo estoy ubicado en el nivel del mar, entonces recordemos que sobre el nivel del mar es positivo, bajo el nivel del mar es negativo. Entonces, si yo estoy a menos 2 metros y hay un amigo que se encuentra a menos 4 metros, ¿cuál de los dos está más cerca al nivel del mar? Menos 2. El que se encuentra a menos 2 metros, es decir, 2 metros bajo el nivel del mar. Por eso decimos que menos 2 es mayor que menos 4. En ese orden de ideas, entonces podríamos decir que menos 5 y menos 3, por ejemplo acá, en este caso, entre estos dos números, ¿cuál está más cerca al origen? Efectivamente, es menos 3. Entonces, menos 3 es mayor que menos 5, es decir, que menos 5 es menor que menos 3. Recordemos que el signo mayor que, menor que, siempre va a ir apuntando al menor, siempre apunta al menor. Por ejemplo, hablemos ahora de números en la parte positiva. Si tenemos un 2 y un 5, ¿cuál de los dos es mayor? Entonces acá sucede lo contrario. El mayor no es el que esté más cerca al origen, sino que el número mayor de estos dos va a ser el que se encuentre más lejos del origen, o sea, que se encuentre más a la derecha, porque entre más alejado esté, pues mayor va a ser la cantidad de elementos que tomamos. Entonces, entre 2 y 5, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, 5 se encuentra mucho más lejos del origen, se encuentra más a la derecha. Por ende, 5 es mayor a 2. O sea que 2 es menor que 5. Por ejemplo, si tenemos un 3 y un 1, ¿cuál de esos dos es mayor? Entonces, ¿cuál de los dos se encuentra más a la derecha o cuál de los dos se encuentra más alejado del origen? Entonces, si observamos 0, 1, 2, 3, 3 está más lejos, más a la derecha, entonces 3 es mayor que 1. Si tenemos elementos tanto positivos como negativos para definir quién es mayor que, menor que, entonces tenemos en cuenta el mismo principio, sería aquel número que se encuentre más a la derecha va a ser siempre el mayor. Entonces, por ejemplo, si tenemos el menos 2 y tenemos el 5, entre estos dos números, ¿cuál se encuentra más a la derecha? Entonces, este es negativo, evidentemente se encuentra al lado izquierdo de la recta. Este es positivo, se encuentra al lado derecho, por ende 5 va a ser mayor a menos 2. Esto siempre definimos que el número mayor es aquel que se encuentre más a la derecha de la recta. Por ejemplo, si tenemos un 3 por acá y un menos 1, entre estos dos números, ¿cuál es mayor? 3 es positivo, menos 1 es negativo. Entonces, el 3 positivo se encuentra en la parte derecha de la recta. El menos 1, un valor negativo, un número negativo, se encuentra en la parte izquierda de la recta. Por ende, el positivo va a ser mayor que el negativo. O sea que 3 es mayor a menos 1.
Recordemos eso, chicos. Entonces siempre que hablemos del valor relativo de un número, pues lo asociamos a aquel que se encuentre más a la derecha de la recta, como en este caso. Entonces siempre va a ser mayor aquel número que se encuentre más a la derecha de la recta que el otro. Eso para hablar del concepto de mayor que y menor que. Ahora, resulta que con los números enteros nosotros podemos trabajar lo que es la suma y la resta, la adición y la sustracción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con estas operaciones? Nosotros podemos, recordemos que sumar es agrupar cantidades, y restar es descontar. Entonces, para ello vamos a empezar asociando esas operaciones a la recta numérica o representándolas en la recta numérica. Entonces, por ejemplo, si me dicen que sumemos 1 más 2, entonces evidentemente nosotros ya sabemos que eso nos va a dar como resultado 3. Entonces lo que nos está diciendo es que tenemos una unidad y a esa unidad le voy a sumar otras 2 unidades. Es decir, que desde aquí voy a contar 2 unidades más. ¿Y en dónde terminamos? Terminamos en 3, que efectivamente corresponde al resultado. Bien, y esto es lo que hacemos con la adición de números enteros positivos. Nosotros hemos trabajado con la adición de números naturales de esta forma, pero ya hablando de los números enteros, pues estaríamos hablando de los 2 enteros positivos, cuyo resultado me va a dar un número entero positivo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros vamos a sumar 2 enteros, pero no son 2 enteros positivos, sino un entero positivo y un entero negativo? Entonces, para ello decimos lo siguiente. Entonces, por ejemplo, voy a sumar un 2 con un menos 3. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen ahí? Arrancamos desde el origen, vamos a ubicarnos en el origen, y desde el origen nos vamos a desplazar 2 unidades. Es decir, 1 y 2. Acá tenemos el 2 positivo. Que recordemos que habíamos dicho que cuando tenemos números enteros o números naturales, pues no tenemos necesidad de colocarle el signo más, porque asumimos que es un número positivo. Listo, estando ubicados acá en el 2, entonces ahora me dice que debo sumarle, pero es una cantidad negativa. Recordemos que lo que hablamos de negativo siempre va hacia la izquierda. Entonces, como debo irme hacia la izquierda, 3 unidades, entonces desde la posición en la que me encuentro, que es 2, voy a devolverme 3 unidades. Entonces a este 2 le estoy sumando un 3 negativo, es decir, me estoy devolviendo 3 unidades, y por ende terminamos en menos 1, es decir, que 2 más menos 3 me da como resultado un menos 1. Esto viéndolo ubicado en la recta numérica. Observemos otro ejemplo. Recordemos siempre que cuando sumemos debemos tener en cuenta que se convierte, si son de signos diferentes, se convierte esto en una resta y dejamos el signo del mayor. Habitualmente lo hacemos de esa forma. Por ejemplo, si tengo un menos 4 y le voy a sumar un 3, entonces, ¿cuánto nos da eso? Entonces, nos dice, bueno, estamos ubicados en menos 4. Debemos a ese menos 4 sumarle un 3 positivo. Entonces, nos ubicamos acá, estamos en el origen, 4 unidades hacia la izquierda. Entonces, acá está el menos 4. Y a ese debemos sumarle 3 unidades. Esas 3 unidades, como es un número positivo, pues lo que significa, lo que nos dice es que debemos desde el menos 4 avanzar 3 casillas, pero hacia la derecha, porque es un número positivo. Entonces, si tengo 1, 2 y 3, terminamos acá en menos 1. Entonces, estoy sumando 3 unidades, es decir, que al sumar menos 4 más 3, su resultado va a ser menos 1. Démonos cuenta que aquí aplicamos lo mismo que les estaba indicando para esta suma. Entonces decimos, como son de signos contrarios, estoy sumando, y este es un número positivo, signos diferentes, entonces hago una resta, a 4 le quito 3, me queda 1, y dejo el signo del mayor. De esa forma es que debemos operar con la suma de números enteros. Otra situación que podemos encontrar, por ejemplo, si nosotros tenemos ahora la suma, así como sumamos 2 números enteros
positivos, también podemos encontrar la suma de dos números enteros negativos. ¿Y esa situación cuál sería? Por ejemplo, si tenemos la suma de un -1 más -2, por ejemplo. Un consejo es que habitualmente los números que llevan signo negativo los ubicamos dentro de paréntesis. Bueno, entonces decimos, por ejemplo acá, si tengo la suma de dos números enteros del mismo signo, así como lo hicimos en el ejemplo anterior, si yo sumo dos números positivos, 2 y 3, ambos son positivos, pues es una suma como la sabemos hacer habitualmente. 2 más 3, 5, y me daría un número positivo. Pero ahora estamos hablando de dos números negativos. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues lo que tenemos que hacer es simplemente ubicarnos desde el origen, nos desplazamos una casilla hacia la izquierda, -1, y me dice que debo sumarle 2 negativo. Es decir, como es negativo, parto desde acá hacia la izquierda, otras 2 casillas. ¿Y en dónde terminamos? Terminamos en -3, es decir, que el resultado de esta suma de dos números enteros negativos es -3. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Cuando tenemos sumas de números enteros con igual signo, ya sean positivos o negativos, dos números negativos, dos números positivos, cuando tenemos la suma de dos enteros del mismo signo, hacemos la suma y dejamos el signo que llevan los números enteros. Es decir, si estos dos son negativos, se suman y el resultado va a ser un número negativo. Si estos dos enteros positivos se suman, el resultado va a ser un número positivo. Pero cuando tenemos signos contrarios y estamos haciendo una suma, una adición, entonces al ser una adición lo que debemos hacer es restamos y dejamos el signo del mayor. Tenemos dos números de diferente signo, estamos sumando, entonces hacemos la resta y dejamos el signo del mayor. Fácilmente podemos empezar a trabajar de manera mental, entonces podemos decir -10 más 5. Entonces son signos contrarios, hacemos una resta, a 10 le quitamos 5, me quedan 5 y dejamos el signo del mayor, es decir, negativo, signo menos. Por ejemplo, si tengo un -7 menos un 5, pero estamos sumando. Entonces, como es una suma de dos números enteros negativos del mismo signo, entonces hacemos la suma, 7 más 5 son 12, pero como son ambos negativos, el resultado va a ser un número negativo, que es lo mismo que hacemos cuando sumamos números positivos. Entonces, tenemos aquí una suma de dos números enteros positivos, 12 más 13, 25, y como ambos son positivos, pues el resultado va a ser un número positivo. Recordemos, cuando son signos iguales, sumamos y dejamos el mismo signo. Cuando son signos diferentes, restamos y dejamos el signo del mayor. Eso en cuanto a la adición de números enteros. Cuando hablamos de la sustracción, entonces debemos tener en cuenta que en la sustracción aplicamos el concepto de la ley de los signos, que es importante. En otro video habíamos hablado de la ley de los signos, que como nos dice la ley de los signos, ¿qué es? Recordemos que cuando multiplicamos signos iguales nos da positivo, y cuando multiplicamos signos diferentes nos da negativo. Eso tenemos que grabarlo porque siempre lo vamos a encontrar. Entonces, multiplicamos signos iguales, siempre nos va a dar positivo, y cuando multiplicamos signos diferentes siempre nos va a dar negativo. Esto lo debemos aplicar cuando tenemos operaciones como la multiplicación, como la división, o cuando encontramos dos signos consecutivos. Debemos aplicar la ley de los signos. Bueno, entonces, para la sustracción, entonces es muy sencillo porque simplemente lo que debemos hacer es aplicar este concepto. Entonces, por ejemplo, decimos, si yo tengo un -2 y a ese -2 le voy a restar un 5, pero ese 5 es positivo. Entonces recordemos que habíamos dicho que cuando un número no lleva el signo es positivo. Este menos es el signo de la operación que estoy haciendo. Esto es como si lo viéramos de esta forma. A -2 le voy a restar un 5 positivo. Entonces, démonos cuenta que tenemos dos signos consecutivos, por lo cual debemos aplicar la ley de los signos. Entonces, ¿cómo nos queda esto?
por más da menos, menos por más da menos, recordemos, signos diferentes nos va a dar negativo, o sea que este número se convierte, este 5 positivo se convierte en un menos 5, es decir, que esto se convierte en una suma de dos números enteros negativos. Como este es negativo y este es negativo, entonces 5 y 2, 7, y dejamos el signo que trabajan los dos, que tienen los dos números enteros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un menos, bueno, hablamos de un positivo, por ejemplo, un 5 menos un 7. Entonces, estos son, pues, una resta de dos números enteros positivos. Decimos a 5, lo voy a expresar de forma horizontal, 5 positivo, le voy a restar un 7 positivo. Entonces, bueno, esta parte dijimos que nos daba, más por menos, menos, menos 2, menos 5, menos 7. Entonces, recordemos acá. Decimos, dos signos consecutivos, entonces, se multiplican, menos por más da menos, recordemos, signos contrarios siempre da menos, entonces 5 menos 7, como quedan de signos contrarios, entonces hacemos una resta, en este caso, ¿cuál es el mayor? 7, a 7 le quito 5, me quedan 2, y dejamos el signo del mayor, que para este caso es 7. Así es como nos quedaría, entonces, la sustracción de números enteros. Otro ejemplo, más ejemplos de esto, que en ocasiones esto de los números enteros, la sustracción de los números enteros es lo que en muchas ocasiones nos puede llegar a confundir y nos puede, pues, desfavorecer cuando estemos haciendo un ejercicio, cuando estemos operando con esta ley de los signos. Por ejemplo, miremos a ver, tengo un 3 positivo y voy a restarle un 4 negativo. Entonces, esta sustracción la podemos ver como un número positivo al cual le voy a restar un número negativo que es menos 4. Démonos cuenta que tenemos dos signos consecutivos. Dos signos consecutivos son estos dos. Este con este signo no son consecutivos porque acá tenemos un numerito en medio de ellos. Entonces, estos dos signos son consecutivos, son iguales. Entonces, por la ley de los signos sabemos que menos por menos nos va a quedar positivo. Es decir, que 4 cambia su valor de menos por menos a más. O sea que nos queda que es un 3 positivo con un 4 positivo, signos iguales, los sumamos y su resultado lleva el mismo signo. Es decir, que menos por menos da más, nos quedaría que 3 más 4 es un 7 positivo. Ahora, si los dos números son negativos, entonces, por ejemplo, un menos 7, voy a restarle un menos 3. Entonces, si vemos esta operación aplicando el mismo principio, vamos a colocarla acá de forma horizontal. Entonces decimos menos 7 menos menos 3, dos signos consecutivos, entonces debemos aplicar la ley de signos. Entonces, menos por menos más, nos queda un menos 7 más 3, nos queda de signos contrarios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer una resta. 7 le quito 3, me quedan 4. ¿Y cuál lleva el signo? ¿Cuál es el que lleva, qué signo lleva el mayor número? El mayor número es menos 7, o sea que el resultado va a ser menos 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tengo un menos 7, menos por menos más. Menos 7 más 4, entonces hacemos una resta. A 7 le quito 3, me quedan 4. Y como el signo del número mayor es el negativo, entonces su resultado va a ser negativo. Otro ejemplo, digamos, tengo un 10 positivo, pero voy a restarle un 4, cambiamos el número porque el 4 ya lo utilizamos, por un 7 positivo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Tengo dos signos consecutivos, menos por menos más, o sea que se convierte en positivo el 7, es decir, ambos me quedarían del mismo signo. Entonces los sumamos, 10 más 7, 17, y conservaría el signo de los dos, que es en este caso positivo. Si lo vemos de forma horizontal, a 10 positivo le voy a restar un 7 negativo. Entonces, dos signos consecutivos, menos por menos más, entonces nos queda un 10 más 7, 17. Encontramos aquí una infinidad de situaciones, entonces ya es dependiendo del ejercicio que nos propongan. Recordemos que siempre debemos tener en cuenta
Esto es lo más importante que debemos tener en cuenta cuando estemos hablando de la sustracción con números enteros. La ley de los signos. Recordemos, dos signos positivos, dos signos iguales siempre me van a dar positivo, dos signos diferentes siempre me van a dar negativo. Con esto, chicos, pues entonces terminamos lo que es la adición y la sustracción con números